todo lo que sea evitar algo que se puede evitar y tan grave como la ceguera es increíble. Por ejemplo, el uso de pantallas. Pues vamos a intentar que no haya grandes daños. Me van a decir, es que no quieres esto, es exagerado, no me voy a quedar ciego. Bueno, pues no sé si vas a tener desprendimiento de retina o no dentro de unos años, no sé lo que va a ocurrir. Enfermedades que se puedan evitar y que puedan provocar ceguera, hay que evitarlas. Intervenciones quirúrgicas que puedan evitarlo. Todo lo que pueda evitar la ceguera tenemos que estar encima de ello. Y eso, bueno, da para muchas vidas, ¿eh? Y de mucha gente. Pero es muy gratificante. Muy gratificante ver, por ejemplo, el control de glaucoma, por ejemplo, cuando evitas la ceguera. Todo eso a mí me parece crítico. 3, 2, 1. Muy buenas, soy Jorge de los Reyes, esto es En Busca del Fuego, el podcast de tu escuela de crecimiento personal y emprendimiento favorita, y hoy tenemos con nosotros a Celia Sánchez Ramos. Celia es farmacéutica e investigadora especializada en protección y prevención de la visión, es doctora por la Universidad Complutense en Medicina Preventiva, donde también es catedrática, doctora por la Universidad Europea y también doctora honoris causa por la Universidad Menéndez Pelayo. También es emprendedora a través del spin-off de la Universidad Complutense, conocido como Alta Eficacia Tecnología, SL. Es así. Y también tiene una larga lista de premios internacionales, donde algunos de los que más nos han llamado la atención es el premio a la mejor invención en el año 2009 y la candidatura al premio Príncipe de Asturias en el 2011, ¿cierto, Celia? Y al premio Jaime I. En este podcast vamos a hablar de la luz azul, el cómo nos afecta, sobre las polémicas también relacionadas con las pantallas de los ordenadores, la tecnología, en definitiva, cómo la luz nos afecta en el día a día, y hablaremos también de investigación y sobre las últimas novedades que Celia está desarrollando dentro del ámbito universitario. Bienvenida, Celia. Bien hallado. Muchísimas gracias por estar aquí, lo primero de todo. Y solemos comenzar el podcast siempre, Celia, haciendo una pregunta más personal, y es, con todo este currículum, toda esta lista de logros profesionales, ¿cómo te describes tú? Bueno, yo creo que soy una gran afortunada, una mujer afortunada del siglo XXI, que he podido formarme, que me parece crítico, y que he podido desarrollar mi labor profesional en el primer mundo. Y nacida de una familia con gran interés por los estudios nuestros, que nos fueron indicando el camino para poder mantener una formación continua. Y eso, fíjate, mi padre con 50 años empezó Derecho y acabó Derecho y murió con 93, 30 y tantos años abogado, además él era coronel del ejército y tenía otras actividades. Quiero decirte que en nuestra familia era muy normal que el espíritu de superación en el conocimiento estuviera latente, y eso ayuda mucho. Entonces me defino como una mujer que vive en el siglo XXI, nacida en el XX, pero en el primer mundo, con todas las ventajas que eso implica. Qué maravilla, Celia. ¿Y por qué farmacia? Empecé a estudiar, bueno, volvería a empezar. Es una de las cosas que siempre me planteo. Mira, es una disciplina que es muy completa. Permite conocer la biología, permite conocer la fisiología, la anatomía, permite conocer cómo afectan elementos externos en el sistema de manera metabólica. Vamos hasta botánica, edafología, el estudio de la tierra, análisis químico, análisis clínico, químicas de todo color y condición, química general, inorgánica, orgánica, farmacéutica, galénica, cómo se determinan, cómo se estructuran los medicamentos, farmacodinámica, farmacocinética, parasitología, microbiología, es decir, es un compendio de los conocimientos de las ciencias de la vida, que si empezara otra vez a hacer una carrera volvería a hacer farmacia. Luego estudié óptica, luego no, pseudo a la vez, que eso era muy difícil hacer, era muy atípico. Hoy es muy frecuente los dobles grados. Pero en aquel momento era tan raro que el doctor Doadrio, decano de la Facultad de Farmacia, y el doctor Jiménez Landi, director de la Facultad de Óptica, entonces Escuela de Óptica, nos permitieron a mi hermana Begoña y a mí estudiar esas dos carreras a la vez, y hacíamos cuarto, tercero, quinto
Entonces las carreras licenciaturas tenían 5 años, quinto, al revés, cuarto, segundo, quinto, tercero. Y hicimos esas 2 carreras a la vez. Por un lado, una carrera más física que correspondía a la óptica y por otro lado una carrera como la farmacia que tiene todo ese compendio que te decía de ciencias de la vida. Ujú. Y eso ha permitido, en mi conocimiento, me permite tener una fluidez enorme en la conversación con todos los expertos en ciencias experimentales y en ciencias biosanitarias. Ujú. Pionera desde los comienzos, ¿no, Celia? Sí, fíjate que es que me encantaría volver a hacer óptica y volver a Ujú. hacer farmacia. Lo volvería a hacer. Luego, 10 años más tarde, en el 93, ya fui centrándome en la medicina preventiva y salud pública, que me gusta muchísimo y es a lo que dedico a mi vida. Y mucho más tarde, en 2010, me doctoré en ciencias de la visión, porque no existía ese doctorado antes y tenía unos resultados muy interesantes y pensé que era bueno unir esos resultados y exponerlos en forma de tesis doctoral. ¿Y cómo acabaste, Celia, en el mundo de la investigación y más en concreto en el espectro, ¿no?, de la luz azul estudiando? Sí, bueno, realmente, fíjate, mi primera tesis doctoral del Ujú. 93, como te digo, es que increíble, está por aquí, la podemos luego sacar si quieres, era muy gruesa porque entonces se hacían solo a una cara. Ujú. Se titulaba, ya os digo, en el año 93, Función visual en universitarios usuarios de ordenador. Ujú. Es decir, ya tenía yo gran interés por el uso de pantallas mucho antes, mucho, 20, muchos años antes de que aparecieran los smartphones. Estábamos trabajando con pantallas en blanco y negro, aquellos cabezones que vemos en las películas. Pero yo sabía que eran muchas horas. Esa tesis no se podría hacer hoy porque no hay ningún universitario en ningún país del mundo, en cualquiera, que no utilice pantallas. En aquel momento analizábamos toda la función visual, no recuerdo bien, pero muchas, 400 variables o algo así, en alumnos que no fueran de informática y en alumnos de la Facultad de Informática, concretamente de la Politécnica. Entonces ni siquiera la Complutense tenía informática. Y comparábamos los resultados en esos colectivos. Por lo tanto, desde el principio me preocupaba mucho el esfuerzo que se podía hacer en exceso en el uso de ojos a distancias intermedias. Ahora es en distancias intermedias y con el móvil a cercanas. Ujú. Y el exceso de luz que podía emitirse y digerir el ojo. Pero luego empezamos la investigación ya más tarde, en el año 2000 presenté el proyecto, en 2001 nos lo concedieron en un proyecto del Fondo de Investigación Sanitaria del Ministerio de Sanidad, dirigido por el doctor Benítez del Castillo. Y esto fue un proyecto a 3 años con conejos en la Facultad de Medicina. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero aquellos eran con fluorescentes, es decir, no existía aún el LED de Ujú. manera genérica, muchísimo menos como fuente de iluminación para la fuente de luz ambiental o para los dispositivos. Y en ese sentido fuimos muy pioneros porque ya trabajamos con qué pasa con la interacción entre la luz y el sistema visual antes de que empezara el boom tremendo que nos obliga ahora a estar entre 6 y 12 horas ante una pantalla, que eso era impensable, Mm. porque no había portabilidad de los dispositivos. Y entonces teníamos un dispositivo sobre una mesa que incluso recuerdo que compartíamos entre 4 profesores. Ahora tenemos 3 dispositivos encima de una mesa para una persona. Entonces eso fue una gran suerte porque nos permitió que el grupo de investigación, que por cierto hoy se llama En Visión y Oftalmología, de la Complutense de Madrid, que me encanta hablar de mi universidad porque es mi alma mater y se lo debo todo. Y, claro, es que empezábamos a trabajar como 8 o 10 años antes que todos los demás, con lo cual por una vez no nos cogió con el pie cambiado los españoles, sino al revés, con un tiempo de adelanto. Y Celia, ¿cómo nos afectan las pantallas? ¿A qué conclusiones llegasteis con la llegada del LED? Bueno, en aquel momento, como te digo, ni siquiera había LED, estábamos trabajando con fluorescentes, posteriormente cambiamos a los 8 años o así, porque no sé si recordáis que los smartphones empezaron en 2010, un poco el boom, Ujú. incluso la gente se iba a Nueva York para Sí. comprarse un iPhone. Estamos hablando, por tanto, de una diferencia de casi 10 años. Nosotros empezamos a ver que había que cambiar toda la experimentación
trabajamos con ratoncitos en aquella segunda o tercera etapa, mejor dicho, ratones pigmentados C57, muy típicos en experimentación, en ratas pigmentadas. Tened en cuenta que muy frecuentemente los conejos son no pigmentados y las ratas también. Y esas no nos valen para estudiar retina, porque realmente son como si fuéramos albinos nosotros, entonces estaba claro que iba a haber más daño. Y lo que decidimos era buscar un modelo animal que se asemeje lo más posible al sistema visual humano. Entonces, los últimos experimentos, que son del año 21 y que realmente son serios en el sentido del daño que se puede hacer, ya se realizaron con tablets directamente. Ya no poníamos LEDs en tiras, sino las tablets comercializadas con nombres y apellidos y alrededor de las jaulas. Unas con protección y otras sin protección y, por supuesto, luego un grupo control. Y los resultados se pueden ver en la bibliografía que está publicada. Nosotros, antes de publicar en forma de paper, publicamos en forma de patente. De hecho, la patente creo que es del año 2015, 15 o 16, no recuerdo bien. Pero la publicación es del 20 mandada, 21, primeros de 21 se publicó. Y ahí obteníamos un daño retiniano cuando había una exposición a esas pantallas de 3 meses de manera consecutiva con respecto a los controles del 23% de células que desaparecían, que tenían lo que llamamos apoptosis, muerte celular programada. Y eso es serio y cambiaba mucho cuando quitábamos la parte correspondiente al azul. Cuando filtramos la luz, la purificamos y quitamos la parte correspondiente a la banda azul del espectro, pues volvía casi a encontrarse con resultados parecidos a los controles. Eso te indica, bueno, ya nos lo habían indicado mucho antes, pero la parte más energética de toda la luz blanca es la parte más cercana al violeta. Tiene lógica, el ultravioleta todos conocéis que es muy, muy energético y que daña mucho. El violeta también y el azul también. Entonces, en toda esa banda hay que intentar eliminar una parte. Nunca toda, de ninguna manera toda, porque eso provocaría unos cambios enormes en el ciclo circadiano en muchos aspectos que no os voy a contar ahora porque son muy largos, pero sí una proporción. La cantidad de luz azul y violeta que hay que eliminar, pues nos costó casi 5 años probando, prueba-error, hasta que determinamos que esa era la cantidad adecuada. Entonces, la industria nos dio la razón al principio, naturalmente. Bueno, hay bibliografía, por decir algo, hay, no sé, reportajes o comentarios, no sé cómo se dice, o informes de algunos medios que no creían que existiera un efecto negativo de esa banda de la luz blanca, de la luz azul, que se ha llamado vulgarmente azul, pero es una luz de longitud de onda corta, llamamos técnicamente. Pero luego la industria incluso se dio cuenta de que eso era así, no solo porque salieran otras lentes posteriormente a las nuestras, que por cierto fueron las primeras, sino o los protectores de pantalla, que también fueron los primeros, sino porque todos sabemos ahora que nuestros dispositivos puedes de manera con software eliminar parte o mucha parte de la luz azul y violeta, lo que indica que la industria se dio cuenta de que efectivamente debía ir por ese camino, cosa que nos alegramos y mucho. Y estos mecanismos del night shift, ¿no? Y poner las pantallas en naranja o colores más rojizos, ¿realmente sirven de algo? Yo rojizo no lo sé, desconozco, pero si miras mi teléfono desde luego, que estaba aquí sin saber que íbamos a verlo, pues mi teléfono, no sé si lo puedo enseñar a cámara, a ver, mi teléfono, a ver, no sé ni qué cámara es. Esta misma. Pues se puede ver claramente que tiene, es que no se ve nada. Se ha apagado, veis que está muy amarillento y tiene desde luego una pantalla. A ver. Y a pesar de la pantalla también, por supuesto, tengo activado la eliminación de azul propia del propio dispositivo. O sea, doble protección, ¿no? La interna de software y el filtro. Sí, porque el número de horas sin querer, como os decía antes, estaba corrigiendo un trabajo a fin de grado antes de que llegarais y muy frecuentemente lo miro en la propia pantalla del teléfono. Si miramos mi ordenador, que está allí, también tiene tanto la doble protección, porque estoy muchas horas. Si yo fuera una persona que estuviera pocas horas, pues igual no necesitaba más que una de las dos cosas. Desde luego, la superficie, los cambios en la barrera que supone un elemento protector de superficie es siempre mayor. Pero bueno, también el del teléfono hay que ponerlo, o sea que hay que intentar
agredir lo menos posible a un sistema cuando lo estamos usando en exceso. Mi padre, que es un hombre genial, bueno, mis padres, los dos son geniales, te digo la verdad, ya han fallecido, pero tengo tantas enseñanzas de ellos que me gusta decirlo. Pues decía eso, que no hay que abusar, sino usar. Y eso es lo que podemos estar haciendo con el órgano visión, o sea, el órgano ojo como tal elemento y el sistema visual en su conjunto. En mi opinión, estamos abusando y eso no debemos hacerlo. Hay que saberlo y hay que evitarlo. ¿Qué opinas, Celia, de esta revolución que estamos teniendo ahora con todo el tema de las Oculus, las Quest, el metaverso? Pues decía en un podcast hace poco que lo veo difícil que esto pueda llevar a buen término porque veo claramente, lo siento decir de verdad, pero veo claramente que la distancia es muy cercana. Estando en ese podcast estuve probando unas gafas de realidad virtual y son muy atractivas. A mí me marean un poco, honestamente, pero bueno, ese es un tema distinto. Pero reconozco que es muy atractivo abstraerse del mundo externo y entrar en un mundo paralelo. Tiene mucha luz, muy cercana. Y tener en cuenta que la pupila es solo una. Quiero decir que lo que llamamos niña del ojo es muy concreta. Estamos hablando de una serie de milímetros por donde ingresa toda la luz y accede directamente a la zona de la retina más perfecta que todos conocemos, que es la mácula. Al hilo de esa intervención me han pedido que haga estudios. Ya hace 10 años que me lo pidieron, antes de que saliera. Yo me negué. Recuerdo incluso la persona que me llamó, que la anécdota es graciosa porque yo estaba tranquilamente pensando en una serie de experimentos y cosas muy, muy serena, y me llamó un chico, mira, soy, el nombre no lo recuerdo, pero tampoco lo diría, oftalmólogo de un grupo de investigación de una región española que tampoco no es nada malo, pero Sí. a lo mejor no quiere que se le nombre. Somos 4 socios, estamos trabajando en esto, y de esto hace, no sé, entre 8 y 10 años. Y me dijo, mira, es que queríamos ver si tus filtros podíamos usarlos porque vamos a poner unas fuentes de luz, unas lentes a 2,6 milímetros no, a 2,6 milímetros, lo estoy diciendo bien, no, a 2,6 centímetros. Y yo recuerdo que me incorporé. ¿Cómo? Sí, digo, pero esto es muy cerca. Yo estaba viendo en mi cabeza 26 centímetros, no 2,6. Claro. Me pareció aquello, dije, pero ¿cómo vamos a poner algo tan cerca? ¿Pero cuánto tiempo? Le pregunté, dice, bueno, pues lo que dure, no sé qué. ¿Cómo? Pero que es que esto igual dura un tiempo. Entonces, pero al hilo de esta intervención sí me han pedido que haga una investigación. Y según cómo sea mi estructura del año, que ahora estamos planificando, pues igual si ponemos a todo el grupo de investigación a trabajar, no a todo, pero sí vamos a ver si nos convencemos todos de que merece la pena hacer un estudio en profundidad con los propios dispositivos, de tal manera que podamos dar resultados y ojalá no haya daño, pero la lógica indica que si el teléfono está haciendo daño o las tablets que ponemos a los animales y a las células, nosotros todo lo trabajamos como manda la Organización Mundial de la Salud, naturalmente en células de donantes de retinas y en animales de experimentación, porque sabéis que en hombres, en humanos no se puede trabajar. Y entonces, pues igual afrontamos el estudio de estos datos. El cansancio, toda la parte correspondiente a fatiga visual y todo esto, pues es como más fácil hacerlo, ¿no? Pero determinar qué ocurre en las células de un tejido, en este caso de la retina o de la conjuntiva pues es más complicado y probablemente lo afrontemos. No lo aseguro porque tengo que ver toda la planificación de los próximos tiempos, pero estaría bien. Celia, y hace tiempo escuché y estuve leyendo sobre qué supuso, ¿no?, la revolución de la luz artificial para el ser humano, y que nos había afectado mucho, sobre todo a insectos y animales, ¿no? Pues desde temas migratorios hasta temas más conductuales. Entonces, de vuestras investigaciones, de tus investigaciones que has dirigido, ¿habéis visto que esta luz artificial, ya sea la luz azul u otros espectros, nos afecten en este comportamiento más en lo que es el ser humano que animales? Sí
pero no es mi línea exacta de investigación. Sí, sí que afecta. Y lo que pasa es que yo creo que ya nosotros, no sé si habéis visto, hay una exposición en Madrid, por si alguien que nos oye puede venir, y que es fabulosa, que estuve con mis nietos y mis hijos hace dos fines de semana, que es sobre Tesla. Tesla, que a mí me parece un genio, de hecho le llaman el inventor del siglo XX. Él trabaja con electricidad, con corriente alterna, y realmente cambió mucho. Acordaros bueno, es que en las películas que vemos donde las ciudades se iluminaban con aceite o con otras cosas y aparece la luz artificial. Son mundos radicalmente diferentes. Hoy nuestra vida es muy distinta a la que tenían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Nosotros, en mi casa hay luz a cualquier hora, por eso empecé las investigaciones. A la 1 de la mañana sigue habiendo la misma luz que hay, o más, a veces, que hay un día cualquiera por la mañana. Pero es que ahora se ha añadido a esa luz ambiental y a esa luz natural que tenemos en el mundo en general, pero en el mundo mediterráneo, y cuando más nos acercamos al Ecuador más, la luz que emiten las pantallas. No me canso de decir que la luz que emite esa mesa es luz no emitida, es luz reflejada por las fuentes de luz de alrededor, mientras que mi teléfono emite directamente luz. La pantalla de la televisión también, pero está lejos. El ordenador también, la tablet o los dispositivos en general están emitiendo luz. Entonces, naturalmente que tiene que cambiar nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar y nuestra forma de interactuar. Hoy es frecuentísimo, desafortunadamente, estar en un restaurante. Dos cosas increíbles. Una, que a los niños les dan las tablets para que les dejen comer, o los teléfonos de los papás. Y dos, que termina la comida todos muy elegantes y muy educados, estamos manteniendo la conversación, y termina la comida, y en cuanto llega el café y piden la cuenta, la gente coge inmediatamente el teléfono y te encuentras una mesa de 6, todo el mundo contestando a los correos o a los mensajitos que tenemos de antes. A mí me parece que ha cambiado de manera radical. ¿Qué es bueno, malo o regular? Pues tiene su parte buena y tiene su parte regular. Y desde luego, desde el punto de vista de abuso de ojos, es malo. Abusamos de los ojos y lo malo es cuáles van a ser las consecuencias de futuro. Claro, o sea, ya no solo afrontamos la parte psicológica, ¿no? Sino que tenemos la parte fisiológica. Fisiológica, sí, y anatómica, es decir, más fisiológica primero que anatómica. Eso sí, en los últimos estudios que me encantaron, que están sin publicar aún, y que si todo va bien, el 3 lunes tengo que asumir la redacción de ese informe. Hay un desequilibrio fisiológico previo al daño anatómico, marcado. En este caso eran animales vivos, pequeñitos, en ratones C57, ratones pigmentados. Marcadísimo. Entonces, sí, primero funciona mal y luego muere la célula. Es un poco natural, ¿no? Es bastante lógico. Sí. Nos has hablado, Celia, de los filtros, ¿no? Y por ahí, investigando un poquito, he visto que lleváis un proyecto llamado Retiquer, ¿puede ser? Sí. A ver, Retiquer es la consecuencia. Retiquer es una marca comercial de una empresa que se llama TSR, tecnología S de sostenible y R de renovable. TSR es una empresa en la que yo no tengo participación. Sí que somos socios desde Alta Eficacia Tecnología, que sí que es la spin-off de la UCM y que tiene la licencia, mejor dicho, la sublicencia de una patente para poder hacer filtros sobre pantallas. Concretamente, su especialidad es esos filtros que os he mostrado, que se ponen sobre los teléfonos o sobre ¿ves? O sobre no sé, cualquier pantalla. Absorbe un porcentaje interesante de la luz azul y se distribuyen por todo el mundo. Hay sede en Estados Unidos y se distribuyen por todo el mundo. También Retiquer tiene gafas de protección neutras, sin ninguna graduación. Sí, con una absorbancia media, no muy elevada para personas que usen muchas horas. Pero sí, Retiquer es una marca comercial proveniente de una empresa. Lleváis a cabo un proceso además muy artesanal, ¿no? Estas gafas no pueden ser, digamos, como las que se suelen comercializar más de manera seriada, ¿no? A ver, relativamente. Verás,
hay varios productos. Las patentes están en función de los productos, ¿no? Por un lado están los productos o sea, artesanales, la primera fase, la fase de prototipado, en la que se hace el laboratorio, pero luego la parte de desarrollo absoluto tiene que ser industrial. Entonces hay una parte ya industrial. De hecho, las patentes protegen productos industriales, no artesanales. Lo que sí es artesanal es el trabajo previo del grupo de investigación de laboratorio. Ahí sí que vamos probando, viendo cuánto filtramos, cómo filtramos, qué parte, qué no parte. Esa parte es artesanal. Existen, como te digo, por un lado, lentes graduadas, que eso me parece muy interesante que lo sepan los oyentes porque nos escriben sin parar. Las lentes graduadas se llaman CSR, que significa Certificado de Seguridad Retiniana, y solo las hace un fabricante por exclusiva, por licencia, también por sublicencia, que se llama Prats, que son, la sede la tienen en Barcelona, la inicial, luego Madrid, Lisboa y Costa Rica. Y estos pueden dar el tratamiento CSR a cualquier lente, de un miope, de un hipermétrope. Me escriben centenares de personas del mundo, de multifocales, bifocales, cualquiera. Se le da un tratamiento que mejora y mucho todo lo que tiene que ver con, por un lado, daño retiniano y por otro lado, fatiga, porque cuando estamos tantas horas se fatiga. En segunda instancia están las lentes neutras, para aquellas personas que no tienen ninguna graduación, y sí, esas son Reticare, escrito Reticare, y al igual que los filtros para las pantallas. Existen también gafas de sol, ¿eh? Y luego hay otras lentes, que es las del podcast que vistes, que son unas lentes que van a salir próximamente y que tienen que ver con una absorción ya muy marcada para personas que tengan muchas horas de uso. Celia, me parece muy interesante lo que has mencionado de alta eficacia de tecnología, ¿no? Que desde ahí, digamos, es un spin-off de la Universidad Complutense y tenéis registrada como aproximadamente más de una veintena de patentes. Te quería preguntar cómo es este intraemprendimiento, ¿no? Dentro de la universidad y cómo consideras que es la labor, ¿no? del investigador en España. Bueno, esta empresa surge por iniciativa de la entonces vicerrectora de investigación en 2000, creo que habló conmigo en 2005. Se llama Carmen Acebal, a la que tengo mucho respeto y mucho cariño. Y en aquel momento pues, nos pidió a cuatro profesores UCM, estoy recordando a Pedro, los otros dos no los recuerdo, a 4 profesores UCM, 4 politécnicos, 4 de la Universidad Autónoma y alguna otra que entonces pública había, hablamos de 2004, y nos reunieron, nos dieron un curso durante unos meses por la zona de Colmenar Viejo, no te sé decir el lugar exacto, patrocinado por la Comunidad de Madrid, para constituir una empresa de base tecnológica con el fin de que nuestras investigaciones, sus resultados se pusieran en juego en productos concretos. Entonces, el formato nuestro, bueno, pues a mí me enseñaba a hacer un plan de empresa. Yo no sabía hacer un plan de empresa, ni lo había hecho nunca, ni tenía especial. En mi casa sí que hay mucha, o sea, hay un mundo empresarial que siempre he vivido. Desde una simple óptica establecimiento desde hace 40 y tantos años hasta empresas que han dirigido a mis hermanas, pero y otras muchas en las que han trabajado ellas, no como socias. Pero yo había sido funcionaria, bueno, había sido contratada en la universidad desde mis 26 años y luego funcionaria cuando gané la oposición y no había tenido empresa. Pero esta vicerrectora nos sugirió que hiciéramos el curso. Lo hicimos con mucho gusto, con mucha tensión, porque seguíamos teniendo clases y teníamos actividad. Y de ahí se generó alta eficacia tecnología en ese verano. Y a partir de ahí, y el fin es licenciar patentes a fabricantes. Nosotros ni desde la universidad ni desde alta eficacia tecnología podemos fabricar lentes, ni fabricar protectores de pantallas, ni fabricar dispositivos para autenticar a las personas. Nosotros lo que podemos es buscar quién lo haga. Entonces, simplemente es la universidad titular de las patentes que yo genero o el grupo de investigación, ahora con otros socios y anteriormente sola, pero desde el grupo de investigación, pues esas patentes siguen siendo titularidad de la UCM.
La Universidad Complutense no cede las patentes, ceder es parecido a vender, sino que las alquila, que es la palabra licenciar. Y las licencia a Alta Eficacia Tecnología como empresa que busca qué fabricantes pueden estar interesados y sublicencia a esos fabricantes. Y ha sido un sistema muy interesante porque si no es muy difícil. Yo naturalmente como investigadora, pues mis conocimientos son en mi área, en la parte científica. Tengo sentido común y sé lo que me parece bien, mal o regular, pero no conocimientos. Por lo tanto, eso lo hacen expertos, ¿no? Y así han conseguido fabricantes de lentes oftálmicas como Prats, como os acabo de decir, o como TSR con Reticare, o como otros muchos, Servilens en el caso de lentes de contacto y otros en otras áreas, sí. Es un sistema que está poco, a mí me invitan a muchas conferencias para que lo cuente, porque no es muy usual en España, pero sin embargo parece que es útil. El científico, el profesor universitario, bastante tenemos con dar nuestras clases, investigar, organizar, pelear inmensamente con la burocracia que nos tiene amargados a todos, que solo tenemos que solventar, no sé muy bien cómo. Y en mi caso hacer transferencia y además se nos suele pedir hacer divulgación. Entonces yo creo que ya es suficiente como para ponernos a negociar con una empresa o buscar empresas que hagan cristales que puedan proteger una vivienda de la luz azul o coches, cristales para coches. Eso lo tiene que hacer externos, siempre bajo el paraguas y la cúpula del titular, que en este caso es la universidad. Sí, hay 20 familias de patentes, sí, estoy contenta. Cuando se dice familia de patentes, hacer patentes, hacer público. Yo lo repito mucho porque siempre lo confunden con secreto industrial. Pero además cuando se dice familia significa que están extendidas en varios países y que te han examinado otros países, que eso es lo que las personas no entienden. Se impresionan mucho porque un paper lo examina en pares. Pero si es que una patente es examinada no solo por los examinadores del lugar donde lo presentes, yo normalmente presento naturalmente en España o en Europa, sino de Australia, cuando se lo presentas en Australia, de Hong Kong, de China, de Corea, de Estados Unidos, de Europa o del mundo africano, que incluso algunas se han presentado allí. Sí, es un mundo distinto que no hay cultura aún en el mundo científico español y que habrá. Estoy segurísima que en cuanto nos dijeron hace 20 años a publicar y los españoles estamos en el lugar número 9 o 10 del mundo. En cuanto nos digan a patentar, pues nos ocurrirá igual. Estoy convencida. ¿Y qué recomendaciones le darías a los investigadores e investigadoras para adentrarse en este mundo de intraemprender dentro de la universidad? Bueno, este sistema que a mí me sugirieron me parece el más adecuado, porque no dejas de estar atento a lo que se hace y servir de soporte científico a los gestores, pero realmente es una entidad diferente a tu grupo de investigación, ligada al grupo de investigación desde el punto de vista científico, pero no necesariamente económico y sobre todo, bueno, a nosotros sí nos abastece muy frecuentemente los reportes económicos que da para hacer investigaciones. A mí me parece una manera muy buena y desde luego no tener miedo. Es difícil, ¿eh? Es difícil. A mí mi hermana María Fernanda siempre me dice, es que tú dices que todo es fácil, ¿no? Yo cuando algo me parece factible, le llamo fácil. Y entonces eso ella le molesta porque dice, oye, no es fácil, es difícil. Digo, bueno, es difícil, pero es factible. Es factible. Lo que pasa que es verdad que no nos gusta ser hombres o mujeres orquesta. Entonces tenemos un poco que elegir, pero por otro lado te da pena porque ves que resultados que pueden ser muy interesantes y que pueden estar no a corto plazo, ¿eh? Esto es entre 5 y 10 años, claro. No antes jamás, ¿eh? Pero bueno, yo creo que los investigadores sabemos que las investigaciones no son de hoy para mañana. Pero España tiene investigadores a nivel mundial de primerísimo nivel, no solo los súper excelentes, muchos. Entonces yo creo que ese es un buen sistema el que nosotros propusimos, pero seguro que hay muchos más. ¿Qué nos puedes contar del programa Ceguera Evitable? Ceguera Evitable es algo que se propuso el mundo, la comunidad científica, sí, para el año 2020. Y es algo interesantísimo. Yo todos los proyectos que tengo de todo orden siempre lo enfoco a ceguera evitable, siempre que puedo. Es decir, de verdad, todo lo que sea evitar algo que se puede evitar y tan grave como la ceguera es increíble. Por ejemplo, el uso de pantallas. Pues vamos a intentar que no haya grandes daños. Me van a decir, es que no quieres esto, es exagerado, no me voy a quedar ciego. Bueno,
pues no sé si vas a tener desprendimiento de retina o no dentro de unos años, no sé lo que va a ocurrir. Enfermedades que se puedan evitar y que puedan provocar ceguera, hay que evitarlas. Intervenciones quirúrgicas que puedan evitarlo, todo lo que pueda evitar la ceguera tenemos que estar encima de ello. Y eso, bueno, da para muchas vidas, ¿eh? Y de mucha gente, pero es muy gratificante. Muy gratificante ver, por ejemplo, el control de glaucoma, por ejemplo, cuando evitas la ceguera. Todo eso a mí me parece crítico. No, la verdad es que es mi objetivo de vida, o sea, pero a nivel personal, con una persona o con todas las que me pidan ayuda o yo pueda, sin que me lo pidan, ayudar. Bueno, te pediremos luego todos los enlaces para ponerlos en la descripción del episodio. Te quería preguntar, Celia, nos han dejado en la comunidad un par de preguntas aprovechando que te íbamos a entrevistar y yo te voy a preguntar desde mi total ignorancia, así que siéntete totalmente libre de corregir también la enunciación de las propias preguntas, pero nos han dejado dos que me han parecido especialmente interesantes y una de ellas decía si existe algún tipo de descubrimiento que hayáis hecho donde, digamos, qué medidas preventivas, ¿no?, podemos hacer desde un punto de vista, pues eso, para proteger nuestra visión. Y han orientado gran parte de las personas, digamos, estas preguntas en torno a si existe algún tipo de área humana o de comportamiento o de hábitos, sobre todo haciendo especial incisión en la parte emocional, ¿no? Si habéis descubierto si hay algún tipo, digamos, como de causa emocional de algún tipo, digamos, como de patología óptica. No, nuestra línea, a ver, prevención sí, rotunda, y es no solo área, sino donde me enfoco, el foco de mi trabajo. De hecho, la generación de todas estas patentes es preventiva, toda, siempre. De hecho, se titulan así, lente de contacto preventiva y terapéutica, y primero va preventiva, o lente oftálmica preventiva y terapéutica, o tal. Preventiva sí, es decir, ¿cómo puedo? O sea, yo creo que la manera de prevenir cualquier cosa es saber la causa. Entonces, por eso nos centramos en buscar cuál era la causa. La causa es, uno, para hacer daño en el ojo. Estamos hablando de no enfermedades infecciosas. Estoy hablando de problemas que por factores externos, como por ejemplo la luz o la dieta u otros muchos, puedan provocar daños en un sistema como el visual. ¿Cómo lo puedo prevenir? Lo primero de todo es saber qué es lo que hace daño. Y para eso no es tan fácil. Hay que ir segmentando y viendo lo que provoca más daño o menos daño. En segunda instancia, si hace daño, ¿cómo eliminarlo? Que tampoco es baladí. Hay que buscar la manera de bloquearlo. En nuestro caso, absorber. Y luego, ¿cuánto hay que absorber? Todo eso tiene que ver con lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, sí, prevención. Sí, prevención desde el punto de vista de cuál es el comportamiento del individuo ante un elemento que le es muy útil, que nos es muy útil, como el coche cuando yo conduzco, pero que hay que tener unas medidas preventivas con lógica y con sentido común. Es decir, yo no bebo si he bebido, no conduzco si he bebido, o yo no utilizo una velocidad determinada porque no debo, porque la carretera no es adecuada. Es decir, tenemos que tener todos los factores para que una actividad, como utilizar una pantalla, como ver de una manera resoluta, porque realmente cuando miramos una pantalla no estamos viendo la escena como yo veo ahora, estoy fijándome en algo concreto. He de diferenciar una letra de otra, he de diferenciar un símbolo de otro, entonces necesito resolución y esa resolución solo la da la zona macular, foveal. Entonces hay que prevenir esa zona, hay que proteger más esa zona que el resto. Entonces, toda la parte, no sé si has dicho, ¿cuál es la palabra que has dicho? Que no fuera, o sea, hábitos, pues por supuesto, parpadear más, por supuesto, hacer descansos, alimentación sana, beber agua, hidratar, utilizar lágrimas artificiales, todos esos datos, necesariamente cortar la cantidad de azul que hay en exceso en cualquier luz blanca, bajar la parte esa del espectro. Ahora que somos capaces de seleccionarla, porque hasta hace nada no podía seleccionarla. Con una elemento barrera, como es el caso de los filtros que se ponen sobre la pantalla, y con un elemento software. Pero yo creo que al final puede haber hasta daños psicológicos, pero de esto yo no soy experta. Estoy segura que hay gente que tiene miedo a ponerse ante una pantalla cuando tiene problemas. Bueno, claro. Estoy segurísima, pero eso es más del campo de la psicología que
que yo vamos, de hecho en mi grupo de investigación hay psicólogos clínicos, pero no es lo que estudiamos. Sí que hemos estudiado cosas muy, muy concretas como calidad de vida, como aversión a la luz, que lo comento en muchas ocasiones, la falta de daño de la luz en los jóvenes, que es muy preocupante, de verdad, porque a mí hay el foco de luz que estamos utilizando ahora me puede molestar, seguramente a ti mucho menos. Pero es que el uso de pantallas a mí después de 6 horas me molesta de manera clara, con mi edad. A mí misma hace 30 años me molestaba menos. O sea, ahí sí hemos hecho estudios clarísimos, donde los menores de 30, 35 años, lo veo incluso en mis hijos, a mí no me molesta nada, mamá. Ahora ya tienen 30 o 33, 34 y dices, bueno, es que amén de que no veo el rótulo de la calle cuando salgo, porque me he hecho un poco miope, que es así. Además, bueno, además es que la luz me incomoda mucho, necesito gafas de sol, tal. Bueno, pero eso a partir de una determinada edad. Pero psicológicamente yo creo que tienen que estudiarlo y estudiarlo debidamente los expertos, sí. ¿Qué recomendaciones le darías a los futuros padres para sus hijos en cuanto a estos resultados de investigación que creo recordar que a los jóvenes, ¿no? Como bien decías, les afecta mucho más, ¿no? Los jóvenes es que no tienen el mecanismo de defensa que tenemos por edad, no tienen ni siquiera el mecanismo de defensa anatómico que realmente generamos por edad los mayores según vamos cumpliendo años contra la luz para que nos haga menos daño en el fondo del ojo. A ver, yo a los padres les sugiero que, lo hacen mis hijos, y estoy muy orgullosa, les sugiero que controlen mucho el tiempo de uso de pantalla con sus hijos, que lo midan mucho, que sea una cosa muy puntual el uso de pantallas. Siempre les digo lo mismo, hasta menores de 48 meses no se deberían usar las pantallas, son 4 años. Mira, he estado año y medio, casi 2, en Luxemburgo, en el grupo de trabajo de salud, para hablar precisamente sobre este tema. Éramos un dermatólogo, una experta en sueño, un experto en distintas áreas, ¿no? Un oftalmólogo, un experto, como era mi caso, en visión y medicina preventiva, de diferentes países. Y conseguí que se pusiera hasta 3 años. No hasta 4. ¿Por qué? Yo preguntaba, ¿pero por qué si sabemos que es hasta 4 cuando se desarrolla el ojo de los niños por el tema de los colegios? Me explicaron, los niños empiezan a ir al colegio a los 3, ya no es responsabilidad solo de los padres, sino también de otras instituciones. Entonces, vamos a quedarnos ahí. Bueno, es mejor que nada, es mejor que nada. Pero yo a los padres les sugeriría que, entiendo lo cómodo que es dejar a un niño, bueno, viendo la tele, me preocupa menos si la tienen un poquito lejos, pero es que es muy cómodo. Es que yo veo hasta niños en cochecito en la calle y en la peluquería. Una señora en la peluquería vi hace unos días que tenía una niñita, no sé, de 1 año y pico ahí, dale que te pego. Y la señora, pues tampoco era tan dramático que le estuvieran peinando. Quiero decir que a todos nos han peinado y nuestros hijos no los hemos tenido con una pantallita, los teníamos con un cuento, con juguetitos. Es decir, hay que hacer algún sacrificio, pero entender que esos niños tienen que ser protegidos, igual que les protegemos, hablábamos el otro día del azúcar, pero les protegemos de otras muchas cosas, y mucho, y además cuidamos mucho a nuestra infancia. Entonces, que lo tengan en cuenta. ¿Y qué recomendaciones podemos tomar cuando el daño consideramos que ya está hecho? No, eso está muy mal. Ya cuando ya está hecho, el sistema del fondo del ojo, si el daño es por adicción, pues lo tiene que tratar un experto, un psicólogo, un psiquiatra, y los hay, lo sabemos todos, que hay jóvenes adictos a las pantallas, a veces ya en un extremo desaforado, otras veces controlable, ya eso hablamos de adolescentes. En niños más pequeños que no sean adolescentes me parece todavía más grave. Si es una adicción, eso tiene que ponerse en manos de profesionales. Si no hablamos de adicción, sino de un uso abusivo, pero no tanto como adictivo, debería de ponerse reglas, ¿no? Y de decir, bueno, pues hay un problema, y es que muchas veces sabéis que tiene unos desarreglos en el ciclo circadiano con el sueño. Entonces, a veces los padres, sin saberlo, les dicen, bueno, pues cuando acabes los deberes, juegas media hora. Y justo es las 9 de la noche, con lo cual el niño dice, no me duermo, papá, un poquito más, déjame media hora más, me duermo menos. Claro. Y así bien, todo eso debe de cortarse de raíz y espero, yo no soy quien para decirle a unos padres lo que tienen que hacer. Yo lo que sugiero es que lo tomen en cuenta, que igual que tomamos muy a rajatabla la alimentación de nuestros hijos o de nuestros nietos, en el caso mío, que yo ya tengo nietos,
pues que consideremos también que el uso de cualquier dispositivo externo tiene que tener unas reglas. Ujú. Ahí les dejamos comer una determinada pizza un día en semana, pero no todos los días a todas horas. Pues igual, tendrán que tener unas normas. Celia, a raíz de tu respuesta recuerdo con empatía las declaraciones de nuestro compañero también podcaster que hablaba de este asunto, ¿no? De las moscas, ¿no? Que vemos de vez en cuando. ¿Qué nos podrías contar sobre esta afección, la causa y cómo prevenirla también? Miodesopsia se llaman Ujú. para los técnicos. Las moscas volantes no son más que acúmulos de desecho, de sustancias de desecho que el metabolismo normal no puede limpiar debidamente. Han existido toda la vida, pero no en tanta medida como ahora. Eh, entonces, pues hay existe, de hecho, leí ayer o antes de ayer incluso 2 o 3 oftalmólogos que ya se anuncian que las quitan mediante láser. Ahora vi ayer o antes de ayer, no sé, pero dicen que bueno, que a personas muy concretas con unas características muy concretas. Si no, la otra opción es una vitrectomía, que ya es algo es muy serio, Ujú. donde se elimina todo el vítreo, se limpia y se vuelve a poner. Bueno, si el metabolismo funciona mal, realmente va a seguir funcionando mal. No deja de ser una solución, no sé si de excesivamente drástica. En el caso de Martín, lo que hicimos fue un tipo de lentes donde lo que ocurre es que su cerebro elimina las miodesopsias. No es que no existan, existir siguen existiendo, pero las elimina. El hecho de llevar bastante protección, quiero creer que va a generar menos. Ujú. Eso no significa que con ese filtrado nosotros limpiemos su vítreo. El vitrio no es más que una zona del ojo que se llama gel vitrio porque es muy gelatinosa. De ahí que las moscas volantes encima sean sustancias de desecho que están dentro del ojo, pero tú ves fuera, como en la escena, y las ves fluctuando. Cuando son muchas, distorsionan la imagen. Más que distorsionar, marean, ¿no? No te permiten tener una visión limpia. Y entonces lo que hacemos es anulárselas de manera ocultándoselas, para Ujú. ser exactos. Y quiero creer que al disminuir la absorbancia, mejor dicho, la transmitancia, al disminuir la absorbancia, también vamos a provocar que tengan menos generación de esas sustancias de desecho. Ujú. Sí, es muy frecuente, de verdad que he recibido centenares de personas que les ocurre. Entiendo que más aquellos que están más ante una pantalla porque metabolizan peor, Ujú. limpian peor. La última capa de la retina, que se llama el epitelio pigmentario, que a mí me encanta y que no es neuronal, es la única que no es neuronal, me encanta porque una de sus funciones es precisamente fagocitar, digerir, eliminar las sustancias de desecho del sensor del fotorreceptor. Luego sirven también, por el pigmento que incluyen, sirven para hacer que sea una cámara oscura el ojo. Y luego aportan vitamina A, bueno, un componente, una parte no es una parte, es retinol retinal, es decir, un aldehído y un alcohol que va a dar lugar al precursor de la vitamina A, y entonces lo tiene muy cerca del receptor, o sea que es como un almacén, el epitelio pigmentario que rodea todo el interior del ojo tiene 3 funciones, a cual más interesante, y la fagocitosis o limpieza es una de ellas. Y yo creo que cuando funciona regular, a veces por motivos genéticos, Ujú. que ya da lugar a enfermedades serias o muy, muy serias, o muy, muy serias, eh, distrofias de mucho orden que tienen que ver con el epitelio pigmentario, o un mal metabolismo que lo que da lugar es a una mala limpieza, y eso produzca porquería en el vitrio o porquería en el depósito de los sensores, de los fotorreceptores, dando lugar a drusas con lipofuxina y otra serie de componentes que, para no hacerlo técnico, no Ujú. quisiera contar. Celia, muchos investigadores, aproximadamente una decena, nos han escrito sobre qué consejos les podrías dar en cuanto al tema de la cantidad de sacrificios que hay que hacer para desarrollar una labor investigadora, ¿no? Tras más de 30 años investigando, ¿qué nos puedes contar tú de cómo has vivido esa compaginar la vida personal con una Sí, carrera de investigación, con tantas publicaciones y tantos eventos internacionales, congresos? pues sí, es difícil, sí. Es una labor, yo además me precio de tener una vida familiar muy completa.
Tengo solo 2 hijos, a los que he dedicado mucho tiempo y mucho cariño y mucho esfuerzo, con una relación con ellos extremadamente buena. Y tengo 3 nietos, de 4 y 6 años de mis nietecitas mayores y de 9 meses, Nicolás, al que vengo de ver ahora en los últimos minutos. Em, y mi vida, estuve casada 25 años, quiero decir que también tuve un matrimonio de 25 años. Sí, es muy difícil, quizás de lo más difícil. Eh, no está conseguido aún esa posibilidad de no ser una superwoman o un superman, intentando, y siendo mujer se complica un poco porque, aunque parezca imposible, la faceta de madre implica mucha repercusión en el cuidado de los hijos, sobre todo en la parte de salud, quizá más que en otras líneas. O sea, que mi marido sí que iba a llevar a los niños al médico, pero yo siempre les digo a las chicas de mi equipo, a las mujeres, que se hagan ayudar en casa, que hay cosas que hay otras personas que pueden hacer, y que su trabajo, ya con la formación que han adquirido después de doctorarse, después de mantener un nivel tan elevado de trabajo, eso tienen que elegir un poco si tienen que fregar platos o asear un armario, o por contra pensar en un paper. Entonces no puedes hacer las 2 cosas con facilidad. Has visto que me he puesto seria porque realmente sí encuentro que es difícil. O sea, Claro. yo sí que sacrificios, pues muchos según qué etapas de mi vida los he tenido que eliminar de mi vida personal mía. Ahora, por ejemplo, yo me dedico de 6 a 8 horas semanales, sí o sí. Ahora, porque ya no tengo hijos a mi cargo, porque ya no Claro. tengo una serie, pero reconozco que hasta mis 50, pues es que no, el tiempo, es muy difícil. Esto de que cada día tiene su afán, lo llevo a rajatabla. Planificar muy bien, gestionar el tiempo muy, muy bien. A pesar de eso, se hace difícil, sí. Tienes muy poco tiempo libre. ¿Y qué herramientas o recursos tiene Celia en su caja de herramientas para esa organización personal? Yo creo que mi mayor virtud es la perseverancia, sin Ujú. dudarlo. O sea, yo tengo un cociente intelectual elevado, pero que habrá mucha gente igual de bueno. Pero la perseverancia, medir mucho los objetivos. Soy muy, muy práctica en la medida de los objetivos. Si veo que no voy a alcanzarlos, no lo asumo. Ujú. Y si lo asumo, voy a muerte. Y luego hacerme acompañar de los mejores. Esa es la clave. O sea, Ujú. yo, si no, mira, entre mis máximas está lo que no suma resta. Ujú. Y es una de mis máximas que llevo a rajatabla. Pero una palabra de más en un informe, o en una persona de más en un grupo, o en lo que no suma resta. Entonces, hacerte acompañar en el camino por los mejores es el método. Lo que pasa es que encontrar a los mejores no es ni medio fácil. Ujú. Y que los mejores quieran mantenerse tampoco es fácil. Pero sí, motivar a los demás, y lo más complicado en la vida, que es automotivarse. Ujú. Ahí está la madurez. O sea, cuando tienes necesidad de que te motive tu padre, tu hermano, tu marido, tu hijo, tu madre, tu mujer, entonces aún no has adquirido la madurez. Cuando eres maduro es porque ya eres capaz de automotivarte. Y el día que salen las cosas mal, decir, bueno, pues mañana estará mejor. Siempre va a haber días que salen las cosas mal, lo sabemos todos, sí, pero perseverar, medir los objetivos, medir muy bien si eres capaz o no y por qué, pensar a lo grande. Yo siempre pienso en grande, siempre, y, y hacerse rodear de los mejores. Muchas gracias, Celia, por estos aprendizajes. Nos gusta concluir el podcast con 2 preguntas muy introspectivas y que nos dan mucha información, ¿no?, sobre cómo una persona, pues, que ha crecido tanto personal como profesionalmente, pues nos puede transmitir a toda la audiencia. Una de ellas es, imagínate, Celia, que te encontraras la lámpara de Aladino con todo permitido y sin ninguna consecuencia negativa. ¿Qué 3 deseos pedirías ahora mismo para ti? ¿Para mí o para el mundo? Para ti. Para mí, pero concretos Ujú. o Algo específico. concretos, concretos, dar resultados, con conclusiones tangibles. Ujú. Ese sería uno de mis... ¿Hablamos a nivel profesional o personal? Lo que tú quieras, Ah, lo que tú no. sientas. Entonces borro ese como primero. El primero, a nivel personal, ver Ajá. a mi familia avanzar, crecer en salud y en bondad. Eso es para mí, sin dudarlo, el primero. Em,
Si es para el mundo, pues como todo el mundo, creo que lo que deseamos es paz, paz y bondad, que eso se quiere presuponer en el ser humano. Y si es para los resultados de mi trabajo, como te decía al inicio, ver resultados tangibles, proponerme un objetivo, ver cómo doy soluciones y ponerlas en juego, hacer equipo, pero con un fin concreto, con fines concretos, porque hay varias líneas de investigación y a mí me gustan casi todas las que tenemos. Celia, y si te encontraras a la niña de 10 años que tú fuiste y le dijeras, Celia, hola, soy tú de mayor, ¿qué consejo le darías? No sé qué consejo le daría, lo tendría que pensar mucho. Sí, le diría, como me dijeron mis padres, estudia mucho, trabaja, fórmate, no tengas miedo al futuro, van a venir cosas buenas y malas, todas las vas a poder afrontar. Sé fuerte, sabiendo que te vas a caer. Mi lema es, me voy a caer 1000 veces y me voy a levantar 1000 una. Qué bonito. Es la verdad. Muchas gracias, Celia. Bueno, no sé si lo sabías, pero En Busca del Fuego es un podcast donde entrevistamos, pues como a ti, a personas que tienen un mensaje que compartir con el mundo. Te quería preguntar, ¿a quién te gustaría ver en el programa a futuro? ¿Qué persona te gustaría que entrevistáramos? Vamos a ver, pues científicos o vale cualquiera. Vargas Llosa me encanta, es mi novelista favorito, mi escritor favorito. Me encanta Vargas Llosa. En el mundo de la ciencia, bueno, me gusta mucho Cirac, por ejemplo. En el mundo de ¿qué? De la interpretación o... Bueno, me encanta Nadal, soy una fan de Nadal. Nadal es me parece que es un ejemplo de vida que todos debemos de considerar. En el mundo de la política no me atrevo a pronunciarme. En el mundo de la literatura, ya lo he dicho, del arte, por ejemplo. Bueno, hay gente maravillosa, mira, hay actrices, bueno, y escultoras, ahora una pintora que acabo de estar en una exposición estupenda. Es decir, yo creo que tenéis un campo enorme. No sé, en el mundo de la ciencia mujeres, María Blasco es una mujer extraordinaria que merece María José Alonso, que acabamos de darle un premio en el Foro de Empresas Innovadoras, al que yo pertenezco, que me gusta hacer una referencia a ello. No sé, hay tanta gente tan brillante que merece la pena que aprendamos de ellos. Pues nos quedamos con tu lista, Celia, y solo nos queda preguntarte si cualquier persona quiere contactarte y tú quieres también compartirte en ese sentido, ya sea para hablar de alta eficacia de tecnología, de vuestras investigaciones o algo que tú consideres que le quieres dar difusión, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, yo tengo un correo electrónico institucional que se llama Celia, S de Sánchez, R de Ramos, o sea, celiasr, @UCM, Universidad Complutense de Madrid, ucm.es de España, y un teléfono al que me pueden escribir. Yo les sugiero que no me llamen porque no cojo ningún número que no lo tenga agendado, pero que lo puedo dar y no tengo inconveniente. 617, bueno, con el más 34 de España, 617-488-613. Pues muchísimas gracias, Celia. Me parece un regalazo este contacto y nos vemos... Oye, yo este contacto te digo que lo llevo dando más de 20 años. ¡Wow! A todos mis alumnos, que son más de 100 y pico cada año, desde que uno de mis hijos me dijo, el profesor Ayuso nos ha dado su móvil hace 20 años. Y dije yo, Dios, como tenga yo que dar el móvil, veréis. No ha habido jamás ningún problema. Los alumnos me han escrito, no puedo ahora, ya te contestaré, pero ese 617-488-613 a veces saca de apuros a personas y si yo no sé, que es muy frecuente, sé quién sabe. Entonces les digo, mira, yo esto no, pero mira a ver si localizas a este doctor o a este científico o a esta persona. Qué maravilla es el teléfono mágico. Y bueno, yo encantada de ser útil, es el fin en la vida, ¿no? Ser útil. Pues muchísimas gracias, Celia. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. Sí, lo hemos pasado fenomenal, el más distendido imposible, ¿verdad? Totalmente. Y nos ha faltado un vaso de agua, pero luego nos lo bebemos. Fantástico, Celia. Pues hasta pronto, hasta el próximo episodio. Chao, Gracias. chao.